Hola, bienvenidos al podcast número 334. Me consultaba una mujer a la que espero esté escuchando el presente podcast acerca de una situación que vive en su vida. Me escribe un email. Ya saben ustedes que por regla establecida en la iglesia, los hombres no damos consejerías a las mujeres. Bueno, no, a no ser que estén acompañadas. Pero ella, la consulta me la hace a través del email. ¿Y por qué decidí traerlo al podcast? Porque me parece una historia muy triste. Dice que durante muchos años, yo diría que más bien poco porque es una mujer de 34 años, ha sufrido el desprecio por parte de su familia. Dice, mi papá siempre quiso tener un varón y nací yo, asunto que le costó aceptar. Es más, cuando fui creciendo, mi padre siempre hacía comentarios peyorativos acerca de que él tenía una hija, pero que él hubiese querido tener un hijo. Intentó por todos los medios y solo me tuvo a mí. Me llamó Dolores. El nombre lo escogió mi papá para mí. Porque mi mamá, inclusive, siempre me ha contado que quería ponerme Consuelo. Bueno, déjenme hago un paréntesis aquí. ¿Se dan cuenta cuánto el nombre de una persona puede influenciar su carácter en la vida? Digamos que en el país donde vive Dolores, el nombre es muy común, pero para ella significaba como una especie de castigo que decidió poner su papá sobre su vida por no haber nacido varón. Dice ella, mi padre siempre hacía comentarios como que no iba a tener un heredero, como que el apellido se iba a morir aquí. A veces inclusive me regalaba balones de fútbol. Cuando estaba pequeñita, en alguna oportunidad, me puso la camiseta del equipo que él sigue. Ahí estaba yo, en el Estadio Azteca, siendo una niña a la que tenía que gustarle el fútbol. En oportunidades, me cortó el pelo. Si yo sufría cualquier accidente y me caía, no corría a auxiliarme. Me decía, párate, sé valiente. Se ve que mientras esta mujer escribía este email, intentaba trasladarme el sentimiento de frustración que tenía en la vida. Me sentí muy menospreciada y desvalorada como mujer. Además, el día que tuve la menarquia, mi primera menstruación, no se lo pude contar a nadie. No conté con la ayuda de mi mamá. Fue tiempo después que mi papá se enteró que yo ya me había desarrollado. Y como lo intuía, esa fue una noticia muy mala para él. Tuve una mala relación con mi papá toda la vida, hasta el día en que se murió. Pero eso me acarreó una sensación de menosprecio en la vida y siempre me he sentido menospreciada. Hace un año empecé a asistir a la iglesia. Allí, en medio de consejerías, me han ayudado poco a poco a recuperar ese amor propio. Algún día, un colombiano que vive aquí en este país me invitó a que escuchara sus predicaciones y me puse a escuchar La Reina Duerme, que está en su canal de YouTube. Y luego me quedé mirando cómo usted predicaba, invitando a los hombres a que les diera valor a las mujeres, porque de otra manera Dios no habría de bendecirlos. Y me quedé impresionada. No había escuchado un mensaje que nos pusiera a las mujeres en esa posición de bendición. Me dice ella, tuve que ver varias veces la predicación para entender que Dios no bendice hombres que maltratan a las mujeres. Y me puse a estudiar el pasaje que usted habla allí, Malaquías capítulo número 2, versículos del 13 al 16. Y he empezado a sentir una agradable sensación de libertad que me hace perder, en oportunidades, ese sentimiento de menosprecio que mi papá siempre puso sobre mí. Al terminar el email, esta mujer me cuenta que ha decidido luchar contra ese sentimiento de menosprecio y me pide que siga en esa intención de contarle a todos los hombres lo importante que son las mujeres en nuestra vida, que son una fuente de bendición.
Bueno, querida mujer, allí donde te encuentras, te invito a que leas la historia de Lea. Lea es un nombre, o sea, lea la historia de Lea. Y perdón porque también soy comediante. Allí en el libro de Génesis, más o menos entre el capítulo 28, 30, ve leyendo la historia de una mujer que fue menospreciada por su papá. ¿Tú sabes lo que el papá, llamado Labán, le hizo a Lea? La Biblia nos nombra y nos muestra que Lea tenía ojos tristes, delicados. Parece ser que también se sentía menospreciada. Su padre le obliga a casarse con Jacob. En aquel tiempo, las mujeres se casaban con un velo que les cubría el rostro. Jacob ha trabajado 7 años porque está enamorado de su hermana Raquel, o sea, de la hermana de Lea. Y yo me imagino lo que tuvo que coaccionar Labán a Lea para que engañara a Jacob, haciéndose pasar en la noche de bodas por Raquel. Me imagino, no sé, le diría: como eres fea, como además hay escasez de hombres, necesito que engañemos a Jacob, porque además Jacob es un hombre de bendición. Mientras él permanezca aquí trabajando, yo voy a prosperar. Entonces el papá hace una jugada buscando prosperidad propia a costa de la felicidad, de la integridad y de la dignidad de su hija Lea. Imagínate que Lea, ya siendo esposa de Jacob, volvió a ser menospreciada. Segundo hombre en la vida de Lea que la menosprecia. ¿Por qué? Porque Jacob amaba a Raquel. Pero aquí es donde la historia empieza a tomar el tinte que todas las mujeres como tú necesitan leer y entender. Porque Lea fue despreciada por los hombres, despreciada por el sistema social, pero fue bendecida por Dios. Hay un momento en la vida donde Lea empieza a recuperar poco a poco la felicidad. Lo primero fueron los hijos. 6 hijos terminó dándole el Señor. Entre ellos está Judá, que es el ancestro del Señor Jesucristo. Está Leví, por medio del cual vino Aarón y vino Moisés. En Génesis 49 la Biblia nos cuenta que Lea murió llena de hijos. Que al contrario de su hermana Raquel, que se murió por el camino, a Lea la sepultaron con Abraham, con Sara, con Isaac, con Rebeca y con el mismo Jacob. Ahora, que el mensaje de este podcast no sea solamente para ti. Primero, queridas mujeres que se han sentido menospreciadas, lean la historia de Lea. Lea a Lea. Si te has sentido menospreciada en la vida, sin importancia, si las situaciones te han llevado a llorar amargamente porque tu esposo, tus hijos, tu padre, la sociedad, las circunstancias te han minado la autoestima, al leer la historia de esta mujer, te vas a dar cuenta de algo. Dios siempre juega a tu favor. Dios siempre dispone las cosas para que al final, en medio de tu dificultad, lo encuentres a Él. Si te refugias en Él, si permites que Dios mire tu dolor. Esta era una de las cosas que hacía Lea. Se refugiaba y buscaba a Dios. Y siempre que Dios le regalaba un hijo decía: ahora sí me van a amar más, porque Dios me dio un hijo, porque Dios me ha dado otro hijo, porque Dios me dio una hija, porque Dios. Siempre en Lea, Dios fue la causa de su felicidad. Y al final terminó bendecida, siendo la única esposa de Jacob, siendo la nuera preferida de Abraham y de Sara, siendo madre de hijos, llena de bendición y de alegría. Este es el podcast 334. Todos los días dedico en promedio 2 horas, 3 horas para producirlo, pero también dedico muchas horas de mi día para escribir artículos, estudios, para grabar el taller por estos días, cómo educar y disciplinar hijos, para subir el material a toda la comunidad digital cristiana de José Ordóñez. Con el buen Camilo Medina estamos allí, trabajando. Y cada vez nuestra comunidad se pone más robusta, más bonita. El otro día estábamos subiendo 10 videos en la zona de reflexión.
haciendo nuevos versículos, devocionales diarios, devocionales para niños, devocionales para matrimonios, reflexiones, todo el tiempo. Estoy allí trabajando porque quiero hacer una comunidad en la que tú, querida mujer, y todos los que me escuchan, encuentren oportunidad de tener consejerías, salas de consejerías y toda una serie de artículos y contenidos que les ayuden a mantener una vida espiritual conveniente. Así que ve ahora mismo a joseordóñezcristiano.com y haz parte de la comunidad. Si te lo preguntas, sí. Por una módica suma mensual podrás acceder a esos exclusivos materiales como la escuela para padres, el taller de matrimonios, 20 horas de videos para que aprendas cómo se educa hijos, cómo se tiene un matrimonio. Por ahora, te deseo que tengas un lindo día. Si te has sentido triste, despreciado, menospreciada, lee la Biblia. Y en la Biblia encontrarás historias tan maravillosas como la historia de Lea. Que Dios te bendiga.